esclavitud deben dirigirse únicamente a Dios, nada más, independientemente de que su increíble historia sea digna. Tercero, el momento en que Dios quiso matar a Moisés. En el Éxodo, la zarza ardiente fue donde Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Moisés también es conocido como el dador de la ley y el mediador de los antiguos pactos. El encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios invitó a Moisés a ser el salvador de su pueblo, fue un evento clave en la vida de Moisés. El Señor prometió a Moisés que liberaría a su pueblo de Egipto y los llevaría a una tierra de abundancia, esto es, Canaán. 40 años después de huir a Madián, Moisés regresó a Egipto por mandato de Dios. Fue con su esposa e hijos, Séfora, Gersón y Eliezer. Pero antes de que Moisés pudiera entregar el mensaje, tuvo que aprender la obediencia por sí mismo. Falló en circuncidar a su propio hijo, Gersón o Eleazar, posiblemente debido a la oposición de Séfora. Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Pero sucedió que en el campamento nocturno en el camino, el Señor encontró a Moisés y trató de matarlo. Entonces Séfora tomó una piedra afilada y cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí». Así él lo dejó. En ese momento ella dijo: «Esposo de sangre, por causa de la circuncisión». Moisés estaba a punto de ser eliminado por Dios debido a su mal proceder. La naturaleza de la transgresión de Moisés no se revela claramente en Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, pero las circunstancias que lo rodean ofrecen pistas significativas. El rito sagrado de la circuncisión, que simbolizaba el pacto del Todopoderoso con su pueblo elegido, parece haber sido ignorado por Moisés. Esto puede haber sido debido a la presión de su tribu adoptiva, los madianitas. Séfora, que obviamente encontraba desagradable la circuncisión, también pudo haberlo convencido de no circuncidar a su hijo. Esto explicaría su ira. Ella creía que, al derramar la sangre de su hijo, había salvado la vida de su esposo. Moisés había desobedecido al mandamiento de Dios. Sin embargo, Dios está diciendo ahora a Moisés: «Yo no uso a todos, uso a aquellos que son santos y rectos». Tú y yo sabemos que no somos santos y rectos en nosotros mismos, que somos justos solo a través de Cristo, pero eso no significa que continuemos pecando para que la gracia abunde. Moisés estaba a punto de regresar y representar a Dios, pero aún no había hecho lo que un representante justo de Dios haría, incluso con sus propios hijos. Así, Dios trató de matar a Moisés. Dios es muy severo en sus juicios porque está dejando claro que no es un Dios con quien se juega. Por lo tanto, como Moisés sería extendió la carta blasfema ante el altar y elevó su voz en una oración que resonaría a través de los siglos. Señor, Dios de Israel, entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina tus oídos, Señor, y oye. Abre tus ojos y ve las palabras de Sennacherib que se burlan del Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han destruido naciones y arrojado sus dioses al fuego. Pero esos no eran dioses, solo obras de manos humanas, madera y piedra. Ahora, Señor nuestro Dios, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Mientras tanto, en el campamento asirio, Sennacherib recibía informes de sus generales. El asedio estaba casi completo. Las máquinas de guerra, arietes, torres de asalto, catapultas, estaban posicionadas. El agua de Jerusalén había sido cortada. Era solo cuestión de tiempo. «Mañana», declaró el rey asirio, «Jerusalén se unirá a la lista de ciudades que osaron desafiar a Asiria. No dejaremos piedra sobre piedra». En la tienda real, decorada con tesoros saqueados de 100 naciones conquistadas, Sennacherib bebió vino de copas de oro robadas de templos extranjeros. A su alrededor, concubinas danzaban y músicos tocaban, celebrando anticipadamente la victoria inevitable. Pero en las sombras de la noche, que se aproximaba, un mensajero celestial recibía sus instrucciones finales. En las cámaras eternas, más allá del velo que separa lo visible de lo invisible, fuerzas se movían en respuesta a la oración de un rey justo. Un oficial asirio se estremeció sin motivo aparente y derramó su vino. ¿Sientes eso? Preguntó a un compañero. El aire parece pesado.
como antes de una gran tormenta. El otro soldado rió. Es solo el miedo de los judíos lo que estás sintiendo. Mañana sus lamentos llenarán estos valles. Pero el oficial no logró apartar la sensación. Mirando hacia el cielo estrellado, sintió como si ojos invisibles observaran cada movimiento en el campamento, como si la propia noche respirara, esperando el momento para atacar. En el templo de Jerusalén, el profeta Isaías se postró en oración cuando una luz sobrenatural llenó el recinto sagrado. Sus ojos, acostumbrados a visiones divinas, apenas podían soportar el brillo de la presencia angelical que se manifestaba ante él. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Habló el mensajero celestial, su voz reverberando como el sonido de muchas aguas. He oído tu oración respecto a Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea... Luego continuó, nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y fenómenos aterradores y grandes señales vendrán del cielo. Ahora, si has estado siguiendo las noticias recientemente, probablemente has visto titulares sobre una cierta enfermedad X. La CEPI, Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias, declara en su sitio web que la enfermedad X representa un patógeno desconocido que podría causar una epidemia o pandemia internacional seria. La enfermedad X es hipotética, aún no existe, pero el concepto describe una amenaza real y creciente para la salud humana, y el mundo necesita estar mejor preparado para responder. Frente a este virus hipotético, líderes de todo el mundo están reuniéndose con la esperanza de desarrollar un plan de acción. Para muchos, la noticia de un virus mortal potencial en el futuro es motivo de gran ansiedad, casi creando una cultura de miedo. Además de pandemias, una investigación realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló que casi 7 de cada 10 estadounidenses temen que estemos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, de acuerdo con esta investigación, 7 de cada 10 estadounidenses vuelven a casa, cenan con sus familias y acuestan a sus hijos con el miedo persistente de que una guerra mundial pueda estallar en cualquier momento. Esto nos lleva a preguntar, ¿estamos viviendo nuestras vidas de la manera que Dios pretendía, constantemente con miedo en el fondo de nuestras mentes? Incluso los principales medios de comunicación están destacando que los gobiernos están jugando con los miedos de sus ciudadanos. Se entiende que casi 70% o más de las personas están siguiendo sus vidas cotidianas, llevando una cantidad inmensa de miedo. Esta atmósfera es donde nos encontramos hoy. En cierto sentido, la humanidad parece tener una fascinación por sentir miedo. Esto puede manifestarse en formas como películas de terror, juegos, historias y casas embrujadas, entre otros. Aunque una persona no elija conscientemente sentir miedo al participar en estas actividades, puede ser influenciada o incluso manipulada a sentir miedo debido a las personas y al ambiente a su alrededor. Al encender las noticias o leer el periódico, es probable que encuentres una cantidad significativamente mayor de noticias aterradoras en comparación con buenas noticias. Es más probable que escuches sobre una invasión domiciliaria, un desastre natural o algún otro evento horrible que algo que restaure tu fe en la humanidad. El miedo, parece, está profundamente entrelazado en la experiencia de vida de todos hoy en día. Como sociedad y como mundo, raramente nos concentramos en cosas que son saludables y positivas. En cambio, nuestro enfoque está casi exclusivamente en cosas que son negativas y que incitan miedo en las personas. Actualmente, esos mundo fue esencial para consolidar mi fe y comprender la magnitud del llamado que había recibido. Fue un tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios, lejos de las distracciones y las presiones del ministerio activo. Cuando regresé a Damasco, y luego durante mi breve estancia en Jerusalén, me encontré con Cefas, Pedro y Santiago. Estos encuentros fueron más que simples reuniones, fueron el puente entre mi antiguo entendimiento de la fe y la nueva revelación en Cristo. Sus testimonios, su cercanía con Jesús y sus experiencias me ayudaron a ver el Evangelio de una forma más completa y profunda. Mi predicación en Jerusalén, aunque causaba agitación, fue un recordatorio de la misión que me había sido confiada. La resistencia que encontré solo sirvió para reafirmar la verdad del Evangelio que proclamaba. Cuando los hermanos me llevaron a Cesarea y de allí a Tarso, sabía que cada movimiento,
Cada desafío me estaba llevando más profundamente por el camino que Dios había trazado para mí. La paz y el crecimiento que la Iglesia experimentó en Judea, Galilea y Samaria eran evidencias claras de la mano de Dios, trabajando incluso en las adversidades e incertidumbres. La Iglesia estaba siendo edificada, creciendo no solo en número, sino también en profundidad de fe y comprensión. Así comenzó mi viaje de llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Muchas fueron las ciudades que visité, enfrentando peligros, persecuciones, pero también presenciando conversiones y milagros. Mi historia es una de cambio radical, de un perseguidor de la Iglesia a uno de sus apóstoles más fervorosos. En mi viaje de fe no estuve solo. Dios, en su providencia, colocó a mi lado compañeros fieles cuyas vidas y ministerios se entrelazaron profundamente con la mía. Durante mi ministerio, trabajé con mis propias manos como fabricante de tiendas para no ser carga para nadie. Este oficio, que aprendí en mi juventud, me permitió ser independiente económicamente mientras predicaba el Evangelio, algo de lo que siempre me he enorgullecido. Uno de esos preciosos compañeros fue Bernabé, un hombre de ánimo y fe genuina. Juntos navegamos en nuestra primera misión, enfrentando adversidades y compartiendo la alegría del Evangelio. Su asociación fue fundamental para el fortalecimiento de las iglesias que visitábamos y la propagación de la fe. Juan Marcos, aunque nos dejó durante nuestra primera misión, más tarde se convirtió en un colaborador valioso. Su partida inicial fue un momento de tensión y aprendizaje, tanto para él como para mí. Con el tiempo, reconocí la gracia de Dios obrando en su vida, trayendo crecimiento y madurez. Se convirtió en un ayudante confiable, cuya contribución fue vital para mi ministerio. Lucas, el amado médico, fue más que un compañero de viaje, fue un cronista fiel, cuyos registros detallados sobre la expansión de la Iglesia en los... La mente, las emociones y hasta el cuerpo comienzan a experimentar los beneficios de esta transformación. Un corazón que antes estaba atrapado en rencores, miedos e inseguridades, ahora es libre para vivir en plenitud, para experimentar la paz que solo Dios puede dar. La segunda cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es el despertar de dones espirituales. Estos dones no son talentos naturales o habilidades que nacen con nosotros, sino capacidades sobrenaturales que el Espíritu concede para que podamos servir a Dios y al prójimo de manera única. Son regalos divinos que nos capacitan para hacer cosas que, sin el poder de Dios, jamás podríamos realizar. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él despierta en cada uno diferentes dones, conforme a su voluntad. Estos dones se mencionan en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 7, que dice: hay diferentes tipos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes tipos de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes tipos de actuación, pero es el mismo Dios quien efectúa todo en todos. A cada uno, sin embargo, es dada la manifestación del Espíritu, visando al bien común. Esto significa que cada persona recibe un don específico, algo que es necesario tanto para el crecimiento personal como para la edificación de la Iglesia y del reino de Dios. Algunos reciben el don de profecía, que es la capacidad de hablar de parte de Dios, trayendo dirección y edificación a la vida de otros. Otros reciben el don de la sabiduría, la capacidad de aplicar los principios divinos en las situaciones del día a día. Hay quienes son agraciados con el don de la sanidad, y por medio de sus oraciones e intercesiones, Dios opera milagros, sanando a los enfermos. El despertar de estos dones no es para exaltar al individuo, sino para que Dios sea glorificado a través de ellos. El Espíritu Santo distribuye estos dones de manera intencional, de acuerdo con los propósitos de Dios para cada vida. Al mismo tiempo, Él nos da el discernimiento y la sabiduría necesarios para usarlos de forma correcta y en el momento adecuado. Es importante recordar que, como dice 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2, si tengo el don de profecía y sé todos los misterios y todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada seré. Es decir, el amor siempre debe ser el fundamento en el uso de los dones espirituales. Cuando el Espíritu Santo despierta estos dones en nosotros, Él también nos guía sobre cómo y cuándo usarlos. Él nos enseña a escuchar su voz, a ser sensibles a lo que Él desea que hagamos, y nos da valor para actuar.
Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo sé cuál es mi don? Muchas veces, el despertar de los dones espirituales comienza con un deseo interior de servir a Dios, cada vez que pasaba por allí. Incluso construyó una pequeña habitación en el techo para que pudiera descansar. En agradecimiento, le pregunté qué podía hacer por ella. A pesar de su renuencia a pedir algo, mi sirviente Gehazi observó que no tenía hijos y su marido era viejo. Entonces la llamé y le dije, por este tiempo, dentro de un año, abrazarás un hijo. Ella no creyó en mis palabras al principio, pero como dije, concibió y dio a luz un hijo en ese tiempo determinado. La historia del hijo de la mujer sunamita es particularmente cercana a mi corazón. Años después de su nacimiento, el niño, ya crecido, fue al campo a encontrar a su padre entre los segadores. De repente, se quejó de dolor de cabeza y fue llevado a su madre. Al mediodía, murió en sus brazos. La mujer, en su gran fe, no dudó. Colocó al niño en mi habitación y cerró la puerta. Luego, fue a buscarme. Yo estaba en el Monte Carmelo. Cuando se acercó, envié a Gehazi a su encuentro para preguntar si todo estaba bien con ella, su esposo y el niño. Ella respondió que sí, pero continuó hasta encontrarme y se lanzó a mis pies, angustiada. Cuando supe lo ocurrido, inmediatamente envié a Gehazi con mi bastón para colocarlo sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño insistió en que yo fuera personalmente. Cuando llegué a la casa, vi al niño muerto, acostado en mi lecho. Entré, cerré la puerta y oré al Señor. Luego, me acosté sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Mientras me extendía sobre él, el cuerpo del niño se calentó. Me levanté, caminé por la casa de un lado a otro y de nuevo me extendí sobre él. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamé a Gehazi y le pedí que llamara a la sunamita. Cuando ella entró le dije, toma a tu hijo. Ella vino, cayó a mis pies y se inclinó hasta el suelo. Luego tomó a su hijo y salió. Después de devolver la vida al hijo de la mujer sunamita por el poder de Dios, yo, Eliseo, me retiré a un rincón de la casa, sumido en profundas reflexiones. La magnitud del milagro que acababa de ocurrir era abrumadora. La vida, ese don tan precioso y misterioso, había sido restaurada en las manos de un siervo de Dios. Me preguntaba sobre el poder que fluía a través de mí, un poder que no era mío, sino prestado, otorgado por Dios para cumplir sus propósitos. Reflexionaba sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y sobre el inmenso amor y compasión de Dios. Al devolver la vida al niño, había sido un mero instrumento en las manos del Creador. Este acto no era solo un testimonio del poder de Dios, sino también de su profunda preocupación por cada uno de sus hijos. El milagro que acababa de realizar era una señal de la presencia y providencia de Dios, incluso en las circunstancias más desoladoras. Pensaba también en la fe de la mujer sunamita, su determinación en buscar ayuda, su negativa y poderosos de Cristo. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, se levantó y predicó con tal autoridad que cerca de 3.000 personas se convirtieron ese día. Hechos 2:41. Pentecostés también simboliza la universalidad del mensaje cristiano. El don de hablar en varias lenguas permitió que el mensaje del Evangelio fuese comprendido por personas de diversas naciones y culturas que estaban presentes en Jerusalén. Esto prefiguraba la misión global de la Iglesia y el papel continuo del Espíritu Santo en capacitar a los creyentes a llevar el mensaje de Jesús a todas las partes del mundo. Los primeros actos de los apóstoles. Después de Pentecostés, los primeros actos de los apóstoles están llenos de demostraciones del poder del Espíritu Santo. Realizan milagros, curaciones y predicaciones valientes, todo bajo la influencia directa del Espíritu. En Hechos 4:31, después de una oración comunitaria, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y con intrepidez anunciaban la palabra de Dios. Este poder transformador no solo capacitó a los apóstoles, sino que también inspiró y fortaleció a los primeros cristianos en medio de la persecución y adversidad. Un ejemplo notable es la curación del cojo en la puerta del templo, llamada Hermosa, por Pedro y Juan. En Hechos 3:6, Pedro declara, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda». La curación inmediata del hombre, que comenzó a caminar y a saltar de alegría, no solo atrajo la atención hacia la nueva fe, sino que también confirmó la presencia poderosa del Espíritu Santo
actuando a través de los apóstoles. La actuación del Espíritu Santo en los primeros días de la Iglesia no fue solo en términos de señales y maravillas, sino también en orientación y sabiduría. En varias ocasiones, vemos al Espíritu Santo guiando decisiones cruciales, como la elección de líderes y la dirección de las misiones. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 13:2, donde el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Esta orientación divina fue esencial para el crecimiento y la expansión de la Iglesia primitiva, mostrando que el Espíritu Santo estaba directamente involucrado en la dirección y liderazgo de la comunidad cristiana naciente. Antes de continuarmos, no te pierdas la oportunidad de profundizar en la Biblia. Haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado y descubre nuestro curso Más allá de los Testamentos. Empieza tu viaje espiritual ahora. Volviendo al asunto del video, el Espíritu Santo como guía. El Espíritu Santo continúa guiando a los creyentes hoy, proporcionando discernimiento, consuelo y dirección en sus vidas diarias. La presencia del Espíritu Santo en la vida personal de los cristianos es un testimonio de su obra continua. Actúa como un consejero divino, energía y, en el peor escenario, su acompañante constante. Y por favor, no te equivoques. No buscan ayuda real. Buscan excusas para seguir haciéndote sentir mal. ¿Cómo reconocer a estas criaturas insaciables antes de que absorban tu vida? Una señal inmediata es cómo aprovechan tu bondad. Siempre parecen tener problemas y tú siempre terminas siendo la respuesta. Ten cuidado. La vida puede ser complicada, pero repetir una y otra vez la misma historia trágica suena más a telenovela que a realidad. Otro indicio claro es el uso de la culpa como herramienta. Un manipulador sabe transformar tu apoyo en una obligación. Si empiezas a sentirte culpable por no ayudar, esa es una alerta evidente. La culpa no debería ser la fuerza que guíe tus acciones. Además, fíjate en sus relatos. Si siempre son dramáticos y cargados de emociones intensas, quizá haya llegado la hora de cambiar de canal. Escuchar un monólogo lleno de negatividad puede dejarte atrapado en un círculo difícil de romper. Ahora bien, no estoy sugiriendo que te conviertas en alguien frío, abrazando un estoicismo extremo y evitando todo vínculo humano. Pero la vida no puede reducirse a una cadena de sacrificios en los que tu bienestar se vuelve irrelevante. A veces es mejor decir un sí o un no claro, en lugar de desgastarte hasta la última gota de energía. Al final, lo esencial es que reconozcas tu propio valor. No estás aquí para ser el salvador de todos. Estás aquí para vivir tu vida al máximo. Hay momentos en los que ayudar es un gesto de amor, pero en otras ocasiones solo perpetúa un ciclo de abuso. Por eso, antes de actuar, detente y valora tu dignidad. Extiende tu mano y pregúntate: ¿estoy ayudando de verdad o estoy siendo manipulado? Recuerda, tú eres el autor de tu historia. No permitas que un manipulador sea quien escriba tus páginas. Recuerda mis palabras. Lo que no necesitas, no lo entregues. La verdadera generosidad debe florecer, no consumirse. 3. El victimizador. El victimizador, esa figura tan reconocible que se mueve entre nosotros como si llevara puesta una capa de superhéroe. Sin embargo, en lugar de salvar la situación, lo que en realidad hace es buscar a quien responsabilizar de todos sus fracasos. No fue mi culpa. La vida es injusta. Su repertorio de excusas es tan extenso que podrías creer que está ensayando constantemente para un papel en una telenovela. Pero, ¿qué alimenta esta necesidad inagotable de esquivar la responsabilidad? El victimizador no solo se niega a asumir el control de su propia existencia con sus comentarios disfrazados de preocupación, ni frenarte con falsas promesas. Han perdido el poder que alguna vez tuvieron sobre ti, y esa pérdida los llena de una desesperación silenciosa, pero peligrosa. Perciben esta nueva fuerza en ti como una amenaza, algo que desafía directamente su ego, su posición y su control. Pero, ¿sabes cuál es el secreto real detrás de tu cambio? Esta nueva confianza no viene simplemente de creer en ti mismo. Es una manifestación tangible de tu reconexión espiritual con una verdad superior.
has dejado de buscar validación externa, porque finalmente has entendido que tu valor no depende de lo que otros piensan o dicen sobre ti. Ahora sabes exactamente quién eres y hacia dónde vas. Esta certeza absoluta actúa como un imán que atrae nuevas oportunidades, personas y situaciones alineadas con tu verdadero propósito. Sin embargo, elegido, presta mucha atención. La claridad absoluta siempre atrae la oscuridad. Aquellos que disfrutaron cuando te sentían débil, ahora están organizando sus fuerzas en las sombras. ¿Percibes cómo ciertas personas que antes sonreían, hoy te miran con hostilidad silenciosa? ¿Notas cómo ciertos comentarios en apariencia inocentes ahora parecen tener un trasfondo más oscuro? No estás imaginando cosas. Tu transformación ha desatado un choque de fuerzas invisibles que ahora mismo se disputan tu atención, tu energía, tu futuro. Pero aquí hay algo extraordinario que debes saber urgentemente. Esta batalla no solo ocurre afuera, dentro de ti. Cada día se consolida una fuerza más sólida, una energía capaz de repeler cualquier intento de sabotaje emocional o espiritual. Has logrado algo que muchos buscan durante toda su vida y nunca encuentran: una verdadera fortaleza interior. Ahora, cada vez que alguien intenta atacarte, cada vez que alguien pone en duda tus decisiones, en lugar de debilitarte, solo te fortaleces más. Esta transformación está generando un fenómeno increíble a tu alrededor. Quienes antes te criticaban comienzan a copiarte, tratando desesperadamente de entender y replicar el poder que ahora muestras al mundo. Pero, elegido, aquí viene un giro sorprendente que necesitas escuchar ahora mismo. La decisión que tomaste no solo afectó tu presente, también cambió tu pasado.